Ok, bueno, esta va a ser una serie de videos donde resuelvo distintos problemas de termodinámica. Y bueno, este va a ser el primero que voy a resolver. En todo caso, el libro que me estoy sirviendo de apoyo es el libro de termodinámica de Sengel, Yunus Engel, de la novena edición, para los que quieran leer un poco, que tengan dudas sobre algunas cosas. Ok, bueno, el problema dice, determine la presión media efectiva de un ciclo Otto ideal que utilice aire como fluido de trabajo. Su estado al principio de la compresión es de 14 psi a 60 grados Fahrenheit. Su temperatura al final de la combustión es de 1500 grados Fahrenheit y su relación de compresión es de 9. Y nos indican que usamos el método de calores específicos constantes a temperatura ambiente. Bueno, para empezar, vamos a determinar los primeros estados con los que vamos a trabajar. Oye, y para lo que tenemos que tener también de ayuda las gráficas, ya que nos ayudan a visualizar, a visualizar aún mejor con lo que estamos trabajando. Por ejemplo, en el estado 1, como ya se mencionó, tenemos una temperatura 1 de 60 grados Fahrenheit, lo cual, como vamos a utilizar calores específicos constantes, pues vamos a convertirlo a Rankine para poder utilizar ese método. Y nos quedamos con 519 grados Rankine a una presión 1 de 14 psi. Y bueno, aquí tenemos el ciclo Otto, el diagrama PV y el diagrama TDS. Temperatura, entropía, presión, volumen específico. Aquí iniciamos del estado 1 y 2. Aquí tenemos un proceso isentrópico, es decir, que la entropía se conserva. Del 2 al 3 tenemos una conservación del volumen, es decir, un proceso isobárico, donde tenemos una entrada de calor. Del 3 al 4 nuevamente tenemos un proceso isentrópico y del 4 al 1 el proceso isobárico. La diferencia de los calores de entrada y de salida nos va a dar un trabajo que es el trabajo producido por el ciclo. Ahora, en el estado de 2 a 3, como nos dice aquí que su temperatura al final de la combustión es de 1500 grados Fahrenheit, podemos deducir que en ese punto, en el 3, tenemos es donde sucede donde tenemos esa temperatura de 1959 grados Fahrenheit. Su relación de compresión, aquí está la fórmula que es de volumen máximo sobre volumen mínimo, es igual al V1 sobre V2 o el V4 sobre el V3. ¿Esto qué quiere decir? Que como decíamos acá, que los volúmenes son constantes, que también lo podemos visualizar en el diagrama de temperatura y entropía. Como sus volúmenes son constantes, el volumen en el punto 3 y el 2 es el mismo, tanto como el volumen en el punto 4 y el 1 es el mismo. PMS es el punto medio superior y PM1 es el punto medio inferior. Disculpen, punto muerto superior y punto muerto inferior. Entonces, siguiendo, nos piden calcular la presión media efectiva, que se calcula teniendo el trabajo neto sobre la diferencia de los volúmenes. El volumen máximo, que es el volumen 1 o volumen 4 o punto muerto inferior, menos el volumen mínimo, que es el volumen en el punto muerto superior o en el punto 2 o en el punto 3. En todo caso, para visualizarlo esto como un pistón, el volumen máximo es cuando el pistón está hasta abajo del émbolo. Ese es el volumen máximo que se puede tener en ese émbolo. Y el volumen mínimo es cuando tú subes el émbolo, bueno, cuando el émbolo sube hasta arriba y tienes un menor volumen. La fórmula para el trabajo neto, como ya había mencionado, era la diferencia de calores. El calor que entra menos el calor que sale. Ya que como es un proceso en donde no hay entrada de trabajos, pues solamente se considera el calor ingresado, en este caso por la combustión. En caso de que también
hubiera un trabajo agregado externo, pues también se considera, o una pérdida también. Como habíamos mencionado que se iba a trabajar con calores específicos constantes, tenemos el coeficiente por volumen de tablas. Para seguir, para determinar los volúmenes específicos en cada punto, podemos utilizar la ecuación de estado para el gas ideal. Aquí tenemos lo que vale la R y K, que es un coeficiente que necesitamos para poder obtener las variables en base al método de constantes. Entonces, vamos a visualizar qué es lo que podemos encontrar y qué es lo que nos falta. En este caso aquí podemos obtener el V1, que es el volumen máximo, porque ya tenemos esas variables. Tenemos la R, la temperatura 1 y la presión 1, por lo cual ya nos quedamos con el volumen específico, que es de 2.54 pies sobre libras masa. Ahora, nos falta el volumen mínimo, que es este de aquí, y pues encontrar los calores de entrada y de salida. Para lo que necesitamos las variables de la temperatura 2 y la presión 2 para poder encontrar el volumen específico 2. Ahora, utilizando ya el método de calores específicos, en base a las relaciones isentrópicas, ya obtenemos la temperatura 2. Aquí nada más sustituimos con K y con la relación de V1 sobre V2. Y cabe recalcar que V1 sobre V2 es la relación de compresión que ya nos habían dicho que era de 9. Entonces solamente se sustituye aquí. Y pues se eleva K a la menos 1 y se multiplica por T1, que ya lo obtenemos. También la presión 1 ya la tenemos. Y tenemos la temperatura 2 de 1249.87 Rankine. Y la presión 2 de 303.44 psi. Ya con esto, pues podemos obtener el volumen específico 2 de 0.28 pies al cubo sobre libras masa. Ahora vamos a utilizar más que nada para visualizar qué es lo que estamos haciendo. Ya con los datos ya de la temperatura 2 y la temperatura 3, que ya nos habían dicho de cuánto era. Solamente nos hace falta la temperatura 4. Bajo las relaciones isentrópicas podemos determinar las, la temperatura T4, pero con esta ecuación que equivale bueno, sí, equivale la temperatura 1 sobre temperatura 2, igual a la temperatura 4 sobre temperatura 3, podemos obtener la temperatura 4. En vez de tener que estar haciendo nuevamente las relaciones isentrópicas, elevando K a la menos 1, pues solamente despejamos para la temperatura 4 y nos quedamos con que es de 813.46 Rankine. Ahora, ya nada más sustituyendo, obtenemos los calores de entrada y de salida, 121.26. Bueno, aquí el coeficiente de calor específico, pues ya lo habíamos obtenido de tablas. Y el calor de entrada, que es digo, el calor de salida, me disculpa aquí, que es la diferencia de temperatura 4 menos T1, pues ya nos queda con que es 50.35 BTU sobre libra masa y la del el calor de entrada, 121.26. Esta es entrada y esta es de salida. Nada más sustituimos aquí para el trabajo neto, que es la diferencia, y nos da una diferencia de 70.91, que es 121.26 menos 50.35. Y finalmente nada más sustituimos en la ecuación de presión media efectiva, la diferencia de volúmenes específicos y arriba el trabajo neto, nos da un resultado de 31.37 psi.
y muchas gracias. Próximamente estaré subiendo más videos sobre distintos problemas que vaya resolviendo de termodinámica.